días a quienes se conectan a través de las redes sociales y a los medios de comunicación que nos hacen el favor de dar cobertura. Este miércoles 3 de febrero, el gobernador del estado, acompañado del doctor Miguel Ángel Pisa, así como también de la doctora Maru Velasco, dirán un mensaje a la población respecto del tema de la pandemia y de algunos temas relevantes del interés del estado. Adelante, señor gobernador. Bien, buenos días, muchísimas gracias, un saludo a todas y a todos, muchísimas gracias por continuar con nosotros, a los amigos de los medios de comunicación, a la sociedad en general, muchas gracias. Bueno, un pequeño informe de lo que hemos analizado y planteado ahorita en la reunión de salud en conjunto con los doctores, los responsables, con los propios empresarios que nos acompañan y donde perfectamente ven los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto en este tema, sobre todo con ellos, de la búsqueda de la vacuna. Eso lo seguimos haciendo tanto en la línea oficial de gobierno como en la parte del grupo de industriales, de otros contactos que ellos mismos tienen en las empresas transnacionales, y seguimos, el esfuerzo continúa. La propia Secretaría de Salud aquí con el doctor Pisa ha firmado ya una carta de intención con Pfizer directamente. Digo, los tiempos que son lo que pediríamos todos a conocer, en qué tiempos y en qué momentos y cuándo podrían llegar. Bueno, nadie, absolutamente ningún laboratorio se atreve a darnos tiempos. Tienen contratos previos, ya la carta se firmó. El esfuerzo se sigue haciendo todos los días. Y el esfuerzo que debemos de seguir haciendo también todos los días como sociedad es cuidarnos. Hace una semana lo planteábamos, un poquito más de una semana, planteábamos el tema de unas restricciones nuevas para 2 semanas, un decreto donde realmente pedíamos que controlar la subida en contagios y en hospitalización y defunciones. Estamos en una meseta, la verdad es que estamos de pronto, esto es muy variable, un día sube, otro baja, andamos sobre los 330, 350, sí, la verdad es que hemos bajado muy poco, y ahí nos hemos mantenido. ¿Qué pedimos y qué seguiremos insistiendo? Pues sencillamente es el tema de controlar la movilidad, controlar las reuniones sociales, que seguimos insistiendo ahí, esas fiestas que se realizan y que prácticamente son fiestas a veces de 50, 100, 200 y que solamente le dan el domicilio a quien va a asistir, fiestas hasta públicas como las que vimos en las redes sociales. Y créanme que lo que hemos visto ya en esta semana y media, existe el relajamiento, no hay una concientización que vivimos en el mes de noviembre, que prácticamente ahí a finales de noviembre, octubre sobre todo, vimos que la gente sí se asustó y se cuidó más y luego bajamos, pero hoy nos ha causado mucho trabajo de que realmente la sociedad se concientice de que nuevamente estamos a la alza y no vemos una cooperación. Yo les pediría que nuevamente insistir en que la pandemia se controla desde cada uno de nosotros, el riesgo que tenemos, no solamente como personas de la edad que sea, quizás el que ande en estos lugares que hemos restringido sus horarios y aforos, sea gente más joven y que tenga un problema menor en la parte de contagios, pero que son asintomáticos, pero también el riesgo, que no olvidemos que el riesgo de llevarlo a casa, y en casa pues tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y ese es el riesgo principal. Pensemos en ellos. Hay casos muy tristes donde los papás o los abuelos se cuidan durante casi un año y de pronto llega un familiar joven, desgraciadamente, que es asintomático, los contagia y tenemos casos desafortunados, ¿no? Y conozco una pareja que en un solo día se va el papá y la mamá, que se estuvieron cuidando durante 8 meses. Entonces les pongo este ejemplo porque la verdad sí es importante que reflexionemos, que en lo que va de este decreto
las cosas no están caminando como debemos, la Guardia Sanitaria está haciendo su chamba, el municipio, sobre todo la capital, perdido en lo suyo, no coopera absolutamente con nada, con los antros, con los lugares que tienen que reglamentos estar vigilando, es una carga exclusivamente para Guardia Sanitaria, y créanme que el tema de los contagios y el tema de la pandemia es una responsabilidad de todos, todas las autoridades y cada uno como persona. Entonces, ojalá reflexionemos para estos días que restan, estamos en esa meseta, nos tiene un poco más tranquilos a como veníamos hace 2 semanas, pero no es que ya estemos echando las campanas a vuelo. Otro tema es el convenio que se está haciendo con el aeropuerto, con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que siempre han cooperado desde la pandemia. Un saludo allá al director del aeropuerto de Aguascalientes, con el tema de empezar a poner unos módulos especiales para las pruebas, para realizar las pruebas, ya sea unas pruebas de antígeno o bien unas pruebas PCR, para todos aquellos que van a otros países, porque en otros países ya están poniendo algunas restricciones para entrar y medidas que tenemos que cumplir, y muchos de nuestros paisanos o mucha gente de Aguascalientes o circunvecinos aquí que vienen al aeropuerto del estado, bueno, pues darle la facilidad que pueda seguir teniendo esa movilidad. Los aeropuertos también es un tema de economía, un tema que tenemos que estar equilibrando y pensando en que la economía es una parte esencial de que no tengamos luego otros problemas superiores en unos meses de desempleo o de pérdida de economía para las familias. Entonces, este convenio se está realizando y habrá esos módulos para todos los que vayan a viajar en vuelos internacionales. Pues muchísimas gracias, simplemente nuevamente el llamado a que nos cuidemos para poder bajar esa meseta. Sí hemos logrado controlar la alza, pero sigue siendo preocupante, porque entre más pasa el tiempo en la pandemia, pues más escasez de medicamentos hay, y eso es lo que también nos preocupa. No olviden que siempre dije que el problema de la hospitalización era el personal, pues hoy ya tenemos 2, el personal y medicamentos, que por ningún lado luego los encuentras o estás sustituyéndolos por otros que a veces no son igual de efectivos, o que son más caros, o que tienes que duplicar o triplicar la dosis. Entonces, es una de estrategias de todos los días por parte del sector salud del Estado, que sin duda ha hecho muy bien las cosas, y seguimos muy atentos a todos los días ver el comportamiento de la pandemia, que pues al final es nuestro principal objetivo, cuidar la vida de los aguascalentenses sin descuidar en ningún momento las otras políticas públicas que siguen avanzando al Estado y que es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Abrimos ahora una sesión de preguntas y respuestas. Para el gobernador, Tomás Dávalos le pregunta: el lunes expira el decreto publicado la semana pasada. ¿Qué resultados han visto? Y pregunta también si hay posibilidades de que se extienda o se volverá al indicador estatal COVID. No, la verdad es que no se extiende. ¿Qué resultados hemos visto? Lo que he platicado, poca cooperación, así de fácil, o en autoridades municipales, sobre todo la capital, nula cooperación. Y nosotros seguimos haciendo el esfuerzo, nosotros enfrentamos la problemática, para eso nos eligieron, para eso somos gobierno, y tenemos que dar la cara, y que la sociedad, sobre todo, donde más necesito es cooperación de la sociedad, que no se relaje tanto, y lo que hemos logrado en estos días es controlar un poco la alza que traíamos hace 2 semanas. Gabriela Jiménez le pregunta, gobernador, refiere: encuestas internacionales ubican esta semana Aguascalientes como uno de los estados que mejor ha manejado la pandemia. ¿Qué medidas destacaría usted para haber obtenido este resultado? Se fijan que las medidas son las mismas. Lo importante es el momento de aplicarlas. ¿En qué momento cierras? ¿En qué momento bajas movilidad? ¿En qué momento bajas aforo? ¿En qué momento bajas horario? ¿Cómo lo sueltas? Y entonces el manejo de la pandemia y lo que hemos hecho de reunirnos 2, 3 veces por semana, de que el sector salud esté todos los días al pendiente, de tener un excelente
sector salud con los hospitales, el Hidalgo y el resto de los hospitales, y el tener también una economía estable, una economía donde no se nos ha ido en picada, pues todo esto es un tema de manejo de pandemia, no es solamente la parte de salud, sino también cómo mantener aunque sea leve crecimiento y detener la caída de empleos. Pues todo esto es en las decisiones que ustedes conocen y que las aplicamos con mucha responsabilidad, siempre asumiendo nuestra tarea como gobierno, independientemente a veces de falta de cooperación y de coordinación con otros niveles de gobierno, y también he tenido diferencias con el gobierno federal, pero nosotros asumimos la responsabilidad, tomamos las decisiones en su momento que deben de hacer, y le duele también a veces al sector económico que nos hemos visto en la necesidad de afectar, pero eso nos permite, la verdad es poder ser de los estados que tienen un menor, sobre todo, índice de funciones en base a cada 100,000 habitantes. ¿Por qué? Pues el trabajo que estamos haciendo todos. Y también agradezco al sector, a la sociedad en general, que también en momentos nos ha ayudado, aunque ahorita les pido un nuevo esfuerzo de bajarle a la movilidad que traen. Itia Macías pregunta, ¿cómo será la coordinación del gobierno del estado en relación a la información y el número de vacunas que se apliquen en el propio estado y que ésta coincida con los datos y vacunas que dicte el gobierno federal? Bueno, ahorita lo comenta el doctor Pisa, la verdad, también ahorita comentábamos el tema de vacunas, la verdad es que ojalá tuviéramos la certeza de tener vacunas por el gobierno federal, por los industriales o por el gobierno del estado, por donde fuera. Ustedes saben que la logística y la estrategia de aplicación la tenemos ya perfectamente diseñada, y que el estado es muy fuerte para aplicar rápido, 6,000, 10,000 vacunas sin ningún problema, y tenemos a la gente también del sector lista y capaz para esto, ¿no? Es increíble y la verdad que tú como aguascalentense también lo vas a entender lo que voy a decir. O sea, es increíble que digan que están capacitando a los siervos de la nación cuando tenemos un sector que no necesita capacitación, que es experto en esto, y que con una certeza para cualquier aguascalentense de que alguien del sector salud del estado le aplique la vacuna a una persona que lo único que quiere es estar ahí presente por un tema político. Esto sí es una desfachatez. Con esto concluimos el mensaje del gobernador del estado. Le pedimos al equipo técnico nos haga el favor de abrir cortinillas para solicitarle a su vez al doctor Miguel Ángel Pisa y a la doctora Maru Velasco nos hagan el favor de presentarles a ustedes el informe. Muchísimas gracias. Pues es que no me podía ir sin... Buenos días a todos los que nos ven por este medio. Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Vamos a iniciar la información del detalle técnico del comportamiento de la pandemia en Aguascalientes, y como siempre empezamos con la información nacional. El día de ayer se presentaron 83,529 casos activos estimados, 158,077 casos sospechosos y 159,533 defunciones en todo el país. El siguiente es el comportamiento de nuestro estado. Como ustedes pueden ver, tenemos 14,094 casos recuperados, 17,296 casos positivos, 174 sospechosos, 1,987 defunciones y 46,278 casos negativos, lo que nos da un total de 63,748 pacientes o ciudadanos revisados para hacerles detección de prueba COVID entre positivos y negativos.
En la siguiente gráfica tenemos las pruebas realizadas por cada 100,000 habitantes. Seguimos siendo de los estados que más pruebas hacen. Como pueden ustedes ver, estamos en el cuarto lugar, con un promedio de más de 4,000 pruebas realizadas por cada 100,000 habitantes. En la siguiente gráfica podemos ver la tasa de letalidad y estamos entre los estados con menor mortalidad, que ese ha sido el objetivo en la última parte de la pandemia aquí en Aguascalientes. Las menos defunciones posibles que podamos tener, y vamos a trabajar en ese proyecto, disminuyendo desde luego los contagios, y como consecuencia nos van a traer menos ingresos a los hospitales, generando estrategias de respuesta inmediata en los hospitales para que tengamos menos defunciones. Y estrategias epidemiológicas de prevención, como son lavado de manos, cubreboca, sana distancia, no acudir a eventos masivos, no hacer eventos masivos. Eso es lo que estamos haciendo para poder disminuir la mortalidad a su estado más bajo o el mínimo. En la siguiente vemos la ocupación hospitalaria. Como pueden ustedes ver, pues Aguascalientes está entre las del 50 y 60% de ocupación hospitalaria de camas generales, y en las de camas de respiradores estamos entre el 60 y el 50, 69 y 50, Aguascalientes está con el 59% de ocupación hospitalaria de camas con ventiladores. La que sigue, el comportamiento de la enfermedad, pues tenemos graves 160, muy graves 127, distribuidos, graves 116 en el IMSS, 28 en el sector salud, 16 en el ISSSTE, muy graves 90 en el IMSS, 30 en el sector salud y 7 en el ISSSTE. La tabla de positividad, ustedes pueden ver por grupo de edad, sigue siendo, hablábamos nosotros que el contagio se daba principalmente en los grupos más jóvenes. Tenemos que ya está entre los 15, ya empieza a levantar la curva de 15 hasta los 60, 50 años, 60 años, que es donde tenemos la mayor incidencia de positivos, porque es la mayor actividad que se presenta de grupos de gentes a esas edades. Las muertes son las que se reportan todos los días, y recuerden que las muertes que se reportan un día pues no son necesariamente el mismo día, sino que pueden ser de otros días que se han ido verificando y certificando con los días que se han ido haciendo la confrontación con el registro civil, las sesiones con el comité de muerte por COVID, y van dando los números diarios. La siguiente, la mortalidad, ustedes pueden ver, sigue siendo el mayor número en Aguascalientes, por lo mismo que hablamos, la mayor población, es más en sexo masculino que en sexo femenino. La mortalidad por grupo de edad, decíamos nosotros que la mayoría de las muertes se estaban dando en personas adultas, y la sorpresa que nos estamos llevando, que ante el relajamiento de la gente de edad más joven, creyendo que porque es joven no se va a morir, o porque es joven el COVID lo va a tratar de maravilla, o porque es joven va a ser asintomático, las gráficas de grupo etario por edad, si ustedes se fijan, está creciendo en las edades más jóvenes. Ya empezamos a tener levantamiento de 40 entre los 30 años. Gente más joven cada día está dando más casos positivos graves y se están internando y están falleciendo en los hospitales. Entonces, este es un mensaje que quiero hacer llegar a los jóvenes, porque decíamos en un principio, se muere en mayoría la gente más adulta, pero no, ya estamos viendo que el comportamiento, después de un tiempo de la pandemia, nos está dando las cifras un poquito más reales en la presentación de defunciones, y estamos viendo que así como se mueren niños, se mueren adultos muy grandes, pero también ya estamos viendo que se está concentrando entre los 30 y los 60, 70 años la tasa más alta de gente que puede fallecer. Entonces, no está descartado que jóvenes sigan el riesgo de fallecer. ¿Por qué? Porque pues, la mayor población eran adultos los que acudían al hospital. Ahora ya cada vez son más jóvenes que están yendo al hospital y se están complicando, y desgraciadamente también están falleciendo. Las comorbilidades que existen siguen siendo las mismas prácticamente: hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal y EPOC. Entonces, estas son la información técnica. Nos quedamos al pendiente de las preguntas. Adelante. Sí, doctor. Alejandro Romo, aunque eran preguntas para el gobernador, creo que usted puede responderlas. Dice, una vez que COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik, ¿el gobierno estatal buscará adquirirla de forma directa? Lo estamos haciendo desde antes. Sabíamos que la única manera de adquirir vacuna era a través de COFEPRIS Nacional.
Acuérdense que para que un estado pueda comprar vacuna tiene que ser a través del país. No puede ser directamente laboratorio-estado, tiene que ser laboratorio-país y ya de ahí hacia nosotros. Entonces, mientras COFEPRIS Nacional no autorizara cualquier vacuna de su distribución en el país, no podíamos comprarla en ningún estado. Entonces, si ya ha sido la autorización, nosotros desde antes ya estábamos haciendo los contactos con los diferentes laboratorios, pero estábamos muy conscientes que tenía que pasar primero por la acreditación de COFEPRIS Nacional. Derivado de la reunión, bueno, más bien, ¿se podría realizar un protocolo sanitario exclusivo para campañas electorales o se aplicarán las medidas del indicador? Creo que las medidas son generales hasta este momento. El indicador estatal también tiene sus restricciones, pero ya empezamos a entablar comunicación con las áreas del INE, para que nuestra Guardia Sanitaria se junte, que el área de servicios médicos se junten, y de las que ya tenemos como generales, quizás así como lo hicimos con empresas de un tipo, en este caso la actividad electoral pues es un comportamiento muy diferente a lo que se hace todos los días. Tendremos que dar las restricciones por seguridad tanto de los que participan como de la gente que tendrá que participar en la elección o en las actividades de proselitismo. ¿Cómo será el protocolo para quienes van a vacunar a adultos mayores que están imposibilitados de movimiento físico una vez que arranque ese proceso? Tenemos poca información sobre todo ese protocolo de vacunación. Si ustedes vieron las noticias, el día de ayer todavía se anunció que los que se van a encargar de toda la estrategia de vacunación serán los siervos de la nación. Entonces nosotros estamos a expensas de la información que nos estén bajando todos los días con respecto a la vacunación. Se habló en un principio que se les iba a llamar por teléfono, se les estuvieron llamando, después se anunció que había una plataforma en la que todos se tenían que subir para poder generar un pase ya que te está garantizando del lugar y dónde te van a poner la vacuna. En este momento nos quedamos hasta ahí, que se está haciendo el rastreo de los pacientes que se van a vacunar a través de esa plataforma y en cuanto estén localizados, ahí mismo les preguntan en qué condiciones están, si se pueden mover, si no se pueden mover, si aceptan la vacuna, si no la aceptan. Esperamos qué estrategia van a decidir para decir, bueno, el enfermo que está en la congoja y no se puede mover, ¿cómo le vamos a hacer llegar la vacuna? Pero eso lo vamos a ir viendo conforme nos vayan dando los avances de la estrategia que tiene planteada la Secretaría Nacional, a nivel nacional, la Secretaría de Salud, la cual aún desconocemos los detalles. Se han detectado algunos casos positivos en Jalisco de una nueva cepa COVID. ¿Se reforzarán algunas medidas o de qué manera se puede detectar esta nueva cepa? Fue una noticia que llamó la atención de momento en cuanto se dio, pero desde el primer momento cuando me interrogaron a mí sobre esa cepa, ese mismo día me hablaron a mí y me preguntaron, yo les dije que pues había que verificar si efectivamente era lo que estaban diciendo primero. Había que comunicarnos con el secretario de Salud de Jalisco para poder estar seguros si es. Y como ustedes vieron, se ha ido aclarando la información. Pues no, el INDRE, que es la máxima autoridad para decir si es o no es una cepa, porque es el que tiene un equipo especial para secuenciación del virus, todavía no confirma que sea una cepa de la sudafricana o la surafricana. Se habla de que probablemente sea una cepa ya mexicana. Y no lo dudo que así sea. Seguramente aquí ya tenemos una cepa de Aguascalientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el virus, cada vez que contagia una persona, se reproduce miles o millones de veces. Y una cosa que se hace muchas veces está replicando. Hay un momento que a lo mejor sale un virus mal y ya varió de todos esos millones, porque le faltó a lo mejor una espinita. Por tanto que se estuvo replicando, se equivocó la célula y salió algo mal, como pasa en nuestro organismo todos los días. Tenemos millones de células reproduciendo todos los días en nuestro organismo y muchas de ellas salen mal, pero tenemos agentes que las destruyen porque no son las células que deben de vivir. Así el virus. No lo dude que tantos contagios que tenemos y las millones de veces que se ha replicado el mismo virus, seguramente va a haber uno que va a variar. Y esas son variaciones muy propias que se pueden dar de tanta replicación viral. Y a lo mejor ya tenemos una variante aquí en Aguascalientes y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Porque no ha sido significativo. Pero sí estamos ya al pendiente, hemos estado hablando con el laboratorio. La indicación del INDRE era de que verificáramos los antecedentes de viaje en los positivos. Si alguno de ellos tenía antecedente a las regiones donde ya se han dado positivos, se mandaran las muestras al INDRE y que se le diera un tratamiento especial de aislamiento. En este momento no hemos tenido ninguna relación de viajes ni pacientes que tengan esas características. También ya estamos, el aparato de secuenciación, ya se está haciendo la cotización para ver si es posible que se tenga que comprar. Tenemos en el laboratorio gente muy capacitada
y es de los mejores laboratorios a nivel nacional. Y ya nos dieron la necesidad para tener ese aparato para hacer la secuenciación de los virus aquí nosotros. Y si se decide comprar, pues bueno, seremos el primer estado que tenga ese aparato para darle solución a esa búsqueda. Liberto Ureña de Milenio nos dice que con el informe que dio el INEGI acerca del registro de más de 34,000 muertos, que los reflejados en las cifras oficiales, ¿en qué porcentaje aumentará este dato en Aguascalientes? Miren, acuérdense que siempre hemos dicho que lo que se reporta todos los días no son los casos que se dan en el día. Y lo último, siempre estamos esperando que esto crezca. ¿Por qué? Porque tenemos certificados de defunción que llega como tal al registro civil y es en los que se basa el INEGI. Pero esos certificados de defunción todavía nosotros hay un comité que hace una evaluación para epidemiológicamente decir cuántas muertes realmente fueron por ese motivo. Entonces estamos haciendo los ajustes con registro civil y parece ser que ya queda muy poco. A ver, doctora, la doctora tiene la explicación un poquito más detallada, si me hace favor. Sí, muy buenos días a todos y todas. El registro civil se pronunció con 2.230 muertes para este año para el año próximo pasado 2020. Nosotros en el reporte diario prácticamente en números cerrados fueron 1.800, pero registro civil reporta todo lo que diga en un certificado de defunción es COVID o probable COVID. De esos certificados de defunción nosotros tenemos poco más de 350 que son prueba PCR negativa. Por tanto, los quitamos de muerte por COVID y ahorita traemos en investigación 82 todavía certificados de defunción de personas que han fallecido que no tenían prueba y tenemos que hacer reuniones en comité para determinar por clínicas si son defunciones COVID o no. Entonces, realmente lo que traemos de diferencia son 82 certificados de defunción al día de hoy en la confronta que tenemos, pero seguimos trabajando recordemos que los certificados de defunción llegan al registro civil cuando las personas van y registran la defunción y seguiremos trabajando hasta cierre de año. Por lo regular se dan a finales del año posterior al que se está registrando, es cuando se vierten las cifras oficiales finales. Acuérdense que el certificado de defunción es para información estadística del registro civil, pero nosotros llevamos una estadística epidemiológica que es la que nos dice ¿es COVID, por muerte por COVID o no es por muerte COVID? Entonces, pero la diferencia es mínima, si se fijan son alrededor de 80 y todavía de esos 80 no sabemos cuántos más se vayan a descartar y cuántos puedan ser realmente por COVID. También nos preguntan si dentro de sus datos se puede descartar o decir cuántos huérfanos ha dejado la pandemia en el estado. No, ese dato sí no lo tenemos. Ese dato creo que es demasiado detalle, ¿no? O sea, tendríamos que investigar cuántas mamás, cuántos hijos tenían y eso es información pues que no la tenemos, la verdad. Hoy debió comenzar la segunda aplicación de la dosis para personal de salud que recibió la vacuna en enero. ¿Ya hay fecha para la aplicación y certeza de que van a recibir un refuerzo? En este momento el doctor Armando acaba de recibir la llamada de la Sedena, donde quizás ya le estén informando. Hoy se tenía que poner la segunda dosis a los médicos que ya se vacunaron. Desconozco si ya se va a iniciar hoy o en el transcurso de la semana. Recuerden que el rango que tiene la vacuna es de 21 hasta 28 días, incluso hasta más de 28 días. La nueva regla que salió en los lineamientos de la vacuna es que hasta 40 días posterior a la primera se puede poner la segunda. Entonces estamos esperando, yo ahorita precisamente acaban de entablar comunicación con la Sedena y me van a pasar el informe si empiezan hoy o empiezan en la semana. Esas serían todas las preguntas, doctor. No sé si guste darnos un mensaje final. Bueno, un mensaje, tuvimos ahorita una reunión muy interesante. El decreto desgraciadamente no ha dado la respuesta que esperábamos porque la respuesta de la sociedad ha sido muy baja. Como que nos relajamos un poquito más de lo debido y la sociedad no ha querido participar como lo hizo la primera vez. Mi exhorto es que por favor entiendan los jóvenes, vean la gráfica de mortalidad. El que ustedes les dé la sintomatología más ligera o asintomáticos no quiere decir que no se van a arriesgar al fallecer. Ya estamos teniendo crecimiento de la mortalidad en jóvenes y eso no es más que el exceso de confianza que están generando. Y más que eso, la responsabilidad que tienen de que ustedes pueden ser el vector o la causa que lleve la infección a su casa, con sus papás, con sus abuelos, con sus hermanos, con sus tíos,
y pueda fallecer alguno de ellos. Entonces, hagan conciencia de la gran responsabilidad que tienen como jóvenes y de participar en eventos masivos. No queremos que dejen de divertirse, no queremos que estén encerrados en su casa, solo queremos que sean responsables de su comportamiento. Si vemos que es un evento muy masivo, pues no vayan. Hagan una fiesta de 5 o 6 gentes, pero como dice ahí, uno en cada esquina. Cuiden su distancia. Yo ayer platicaba con mi esposa y decía, es que qué chistoso cuando bailaban el rock and roll, uno por allá y otro por acá, y qué sabroso cuando hicieron las baladas, ¿no? Porque ya bailábamos más pegaditos. Pues ahora bailemos más rock and roll, ¿no? Ya no bailemos tantas baladas, ya no bailemos tanto pegaditos, sino bailemos lejecitos, ¿no? Entonces, sí es una gran responsabilidad de los jóvenes. Creo que de nosotros o de los jóvenes depende que crezcamos o no crezcamos en este aumento de contagios. Entonces yo les pido, por favor, como lo hemos hecho desde el principio de la pandemia, otro análisis que hice yo en la mañana. Si se fijan, somos de los estados que desde que empezó la pandemia nunca hemos bajado del color naranja. Hemos estado un mes en amarillo, 15 días y 15 días, pero jamás hemos vuelto al rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad ha hecho bien las cosas junto con las estrategias de gobierno. Por favor, en cuanto llegamos a amarillo, como que nos relajamos y se nos vuelve a ir otra vez para arriba y en 15 días estamos otra vez en naranja. Volvemos a hacer conciencia un poquito y llegamos a amarillo y otra vez nos volvemos a destapar. Entonces, por favor, seamos consistentes. Somos de los pocos estados que ustedes ven en el mapa, estamos rodeados de rojos. Tenemos alto riesgo de que volvamos a ser nosotros rojos porque tenemos a todo alrededor en el mapa rojo. Y sin embargo nos hemos mantenido, todos han cambiado de naranja, rojo, rojo, naranja y nosotros seguimos en naranja desde que empezó la pandemia. Eso habla de que hay una buena estrategia del gobierno, una buena estrategia de la sociedad respondiendo al gobierno y que los hospitales y el sector salud han dado muy buena guía o buen manejo de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Reforzar, por favor, como sociedad, el buen comportamiento que nos toca. Y de eso depende que salgamos más rápido de esta pandemia. Entonces, por favor, se los pido, muchas gracias y ojalá que hagamos caso de este gran riesgo que estamos corriendo todos. Bueno, nos quedamos con este mensaje y agradecemos a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Muy buenos días. Gracias.